Gracias, doctor. Nosotros, doctor Huerta, hay audios que nunca vamos a olvidar. Me refiero a que las líneas se abrían y nos llamaban ciudadanos desesperados pidiendo oxígeno. También médicos que nos pusieron muy nítidamente el drama que vivían en su desesperación por salvar vidas, lo desfasados que estábamos en infraestructura hospitalaria para atender a la población. Si bien es cierto, las vacunas ahora impiden que nuestra vida se complique y en muchos casos salvar nuestra vida, tenemos también que tomar conciencia de ir más allá, ¿no? La atención primaria médica, tener la posta médica bien implementada, el médico muy bien remunerado, la carrera de científico es indispensable. Este audio es uno de los que más nos conmovió a todos. Vamos a recordarlo. Tengo modestamente 55 años, antecedente de un tumor en el pulmón el año 2013, tengo un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y peso 119 kilos. Y sigo atendiendo, no me importa, que Dios me perdone. No, al contrario, se con mi vida, que Dios me cuide. Sigo atendiendo. ¿Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas? Por favor, por el amor de Dios. ¿Por qué mentir? Entendemos. ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! Ese fue el desgarrador testimonio de Rodolfo Cruz en el hospital del departamento de Lambayeque. Tenía oxígeno, tenía camas, pero le faltaba personal. Siempre vamos a poner de manifiesto que, si bien es cierto, la COVID-19 mata, el centralismo también, doctor. El centralismo es letal y lo vivimos día a día. Le queremos dar la bienvenida al doctor Rodolfo Cruz, que está con nosotros. Sí, buenas. Doctor, muy buenos días, doctor Cruz. Qué gusto de saludarlo. Soy el doctor Huerta. Pues es desgarrador, realmente estremece muchísimo escuchar ese testimonio suyo en plena pandemia, doctor Cruz. Un año después quiero hacerle la misma pregunta que le hice al doctor Valverde. ¿Qué reflexión le da este 7 de febrero de hoy, 2022, con ya las vacunas en nuestro país? Bueno, de todo, gracias a Dios que nos permite aquí estar vivos, conversando, y gracias por haberme tomado en cuenta para este espacio radial. Bueno, definitivamente la vacuna es sinónimo de esperanza. Cuando llegó al Perú, inclusive, bueno, ya había llegado, por ejemplo, a Ecuador, unas semanas antes ya se habían vacunado personas en Ecuador, pero acá fue una esperanza, ¿no? La tomamos muchos como una verdadera tabla salvavidas, había que aferrarse a ella y lo hemos hecho, y lo seguimos haciendo y respetamos a las personas que son una gran minoría, lo reconozco, pero que no aceptan todavía vacunarse, ¿no? Ya lo dijo el médico que me precedió, Valverde. La cantidad de la vacuna está salvando vidas, ¿no? Y el análisis que hacen los antivacuna cuando dicen, pero si tienes la mitad vacunados y la mitad vacunados, no, pues señor, sabemos que detrás de eso hay una proporción que por aritmética simple sale, ¿no es cierto? Una diferencia de millones. Correcto. Bien, doctor, queremos comprometerlo a continuar conversando con nosotros. ¿Cuántas cosas han mejorado en el departamento de Lambayeque, en los hospitales donde usted finalmente estaba consciente que le faltaba personal y muchas veces desde el Ejecutivo resolvían mandando brigadas de soporte a distintas regiones del país? ¿Cuántas de estas cosas han cambiado? Se tuvo que improvisar con hospitales de campaña, se tuvo que mandar oxígeno de Lima. ¿Cuántas cosas han mejorado también desde hace un año? Doctor Cruz, acabamos de escuchar a nivel nacional las cifras de distribución de personas vacunadas y no vacunadas en la UCI. ¿Qué es lo que ustedes están observando en la región de Lambayeque con respecto a lo mismo, proporción de vacunados y no vacunados en las UCI? Bueno, yo particularmente, personalmente no trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional. Yo soy médico intensivista, pero trabajo en la emergencia y trabajo en la unidad de cuidados especiales de emergencia, donde tenemos el mismo equipo que se tienen en las UCI, o sea, ventiladores, etcétera. Definitivamente, si me pregunte la proporción o el porcentaje, no se lo voy a decir porque no tendría que hacer los cálculos matemáticos, pero a ojo de buen cubero,
un paciente que ingresa con sus vacunas completas, sea con las 2 dosis o inclusive algunos que tienen la tercera dosis, tiene muchas posibilidades de mejorar respecto a pacientitos que por X o Y Z razones no fueron vacunados, ¿no? Definitivamente el pronóstico es mejor, la estancia hospitalaria también es disminuida y el paciente vacunado responde mucho a lo que es la cánula nasal de alto flujo, que es un sistema de ventilación no invasiva, nuevo, bueno, por lo menos para mí, cuando empezamos a usarlo en pandemia, ¿no? Y viene dando muy buenos resultados. Obviamente, como no hay medicina, es medicina, esto no es matemática, siempre pues hay una proporción de casos que llegan a la fatalidad, pero definitivamente, y esto está visto, no hay que ser ni siquiera muy acucioso para ello. Todos sabemos que cuando el paciente llega con vacunas es promisor, ¿no? Por lo menos nos da una mejor visión de lo que vaya a pasar con él. Al final Dios tiene la palabra, pero es lo que le puedo decir. Claro. Ahora, discúlpeme, Mauricio, con esto termino mis preguntas. Usted que tiene ocasión de hablar con pacientes hospitalizados en UCI, allí en cuidados intensivos, no vacunados y con sus familias, ¿nota usted algún tipo de, caramba, cuál es la palabra, doctor, como que arrepentimiento de no haberse vacunado? ¿Qué dice la gente? ¿O simplemente es estoica y dice, me la busqué, pues? En lo personal, yo evito, cuando sé que no es vacunado, de veras que evito preguntarle sobre el tema, porque me parecería un poco cruel hacerlo. Pero en la gran mayoría de casos, les soy honesto, que lo que veo es algo así como, ¿por qué no me vacuné? No es lo que yo puedo sentir, es el sentir de los pacientes, lo que yo percibo. Un arrepentimiento. Doctor Cruz, doctor Huerta, si me permite, o hay alguna pregunta adicional. No, por favor, Mauricio, sigue. Yo le había dejado planteado al doctor Cruz un tema. Su llamado, en un momento de desesperación, nos rompió el alma a todos, porque él dijo que tenía camas, que tenía oxígeno, pero no tenía personal y que la gente se le estaba muriendo por falta de personal. ¿Cuántas cosas han cambiado en el hospital donde usted trabaja con relación al capital humano, a la infraestructura? ¿Qué mejoras han habido en la atención primaria? No solamente nos quisiéramos centrar en tener vacunas, sino en un replanteamiento de nuestro servicio de salud descentralizado, que no tengan que pedirle a Lima médicos, que no tengan que pedirle a Lima oxígeno y que Lima siempre termine resolviendo en distintas regiones lo que haga falta. ¿Percibe que ha habido un cambio que destacar en el último año, doctor Cruz? Bueno, sí, definitivamente tengo que reconocerlo. Para empezar, desde el mismo manejo de los cadáveres, nosotros fuimos uno de los hospitales del Perú que llegó a albergar el mayor número de cadáveres en un día. Hasta competíamos en eso con hospitales de Lima y de lejos llevábamos la ventaja. Y nosotros, que somos el Hospital Regional Lambayeque, no es para nada pues un hospital hecho para esto. Inmediatamente recuerdo que se trajo de alguien de una empresa, trajeron un frigorífico donde los cuerpos de los pacientitos fallecidos pues podían tener una estancia, no estar pues en los corredores, no llenando los corredores. De igual manera hemos tenido mejoría, también se implementó el Centro de Atención Transitoria Carlos Augusto Salaverry. Son cosas que se han venido dando durante la pandemia, ¿no? Funcionó en la primera y en la segunda ola. De alguna manera los médicos generales, muy valientes ellos, asumieron un rol importantísimo en el control de la pandemia, primera, segunda e inclusive actualmente, porque desgraciadamente el Perú tiene muchos médicos, pero muchos interpretemos que hay muchas universidades que producen médicos año tras año, sin embargo tenemos déficit de especialistas. Entonces, de alguna manera el médico general pues tuvo que tomar la posta, por supuesto apoyado siempre por uno de nosotros, no un especialista, para poder manejar los casos. Y de esta manera se pudo, por lo menos en gran parte, paliar, ¿no? la magnitud de los estragos de la pandemia. Asimismo también se inauguró una planta de oxígeno que nos ayudó mucho en el hospital, aunque un poco pequeña, pero de todas maneras, ¿no? Podía ayudar, no abastecía, pero de todas maneras ayudaba mucho. Muy bien. Y en estos días, doctor, que estamos con la variante Omicron, que es una pandemia nueva en realidad, ¿cómo está su servicio? ¿Cómo está la situación en Chiclayo en estos momentos con Omicron? Bueno,
Mire, la variante, hablar si el caso que me llegue en este momento, usted sabe mejor que yo, es un poco difícil decir este es un Omicron. Sin embargo, asumimos que la clínica de un tiempo a esta parte ya es conocida en los pacientes, ¿no? Muy pocos se complican, es un resfrío intenso, un resfrío fuerte, que suele ir desde a veces 2, 3 hasta 7 o 10 días, y que en algunos casos se puede complicar al 8º día. Hemos tenido, les soy honesto, muy pocos casos complicados como para decir, bueno, esto es un Omicron que se complicó, no etiquetarlo así solamente con la clínica, pero sí, los pacientes que nos han llegado han sido siempre pacientes con un promedio de 8 a 10 días y que se han complicado y que ameritan hospitalización, ¿no? Muchos de ellos han salido solo con oxígeno, hasta llegar inclusive ni siquiera llegando a 10 o 12 litros, sino con binasal, y otros sí han necesitado pues el reservorio, que es 10 o 12 litros, e inclusive muchos de ellos a la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Que es una especie de ventilación no invasiva, ¿no? Si queremos llamarlo así, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra la observación que usted nos hizo al comienzo de que quienes se hospitalizan o quienes llegan a cuidados intensivos, obviamente las personas vacunadas van a ir mucho mejor que las no vacunadas. Definitivamente. Muy bien. Sí. Doctor Rodolfo Cruz, muchísimas gracias por habernos ilustrado con sus... Yo sé que cada segundo en la radio es tremendamente costoso. Una cosita nada más. Díganos, por favor. Cuando estuvimos en la primera ola y vino el ministro en aquel tiempo del gobierno del presidente Vizcarra, uno de los que gritaba a garganta partida era yo pidiéndole que a los servidores públicos caídos por COVID-19, caídos peleando esta guerra de COVID-19, les entregaran por favor la cédula viva, porque es algo de justicia, pero la cédula viva para los familiares, para las viudas, para los hijos, no vende, no da publicidad. Por eso que no le han dado a los, servidores públicos, médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, obstetras, inclusive trabajadores de la limpieza, todo servidor público que haya dejado lo más preciado, que es la vida, lo más preciado que nos da Dios, que lo dejó peleando contra este enemigo, merece ese servidor público, los que quedan dependiendo de él, merecen una cédula viva que el gobierno solo se la otorga a militares y policías. No nos olvidemos que todos somos primera línea, los militares y los policías, pero no nos olvidemos jamás que el que se mete al cuarto, el que se metía a los cuartos, sabiendo que este cuarto estaba lleno de muerte, que Dios me perdone los pacientes, estaba lleno de muerte, éramos el personal de la salud. Éramos el personal de la merecido salud. Pedido, nos sumamos, tomamos nota, el Congreso verá el marco legal y el Ejecutivo tratará de hacer justicia con quienes perdieron la vida y sus descendientes en cuanto a la pensión, ¿no? Equitativa, a lo que han hecho, son héroes, son gente que de verdad salvaron muchas vidas y perdieron la de ellos en el camino. Doctor Cruz, gracias, hasta una próxima oportunidad. Última pregunta brevísima. ¿Logró volver a su peso cuando nos dijo que era un paciente oncológico y pesó 115 kilos y tenía todas las cosas en contra? ¿Logró volver a su peso? 114. Todavía no ha vuelto. Estamos iguales, tenemos ahí una tarea pendiente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Otro abrazo para el doctor Cruz, que nos conmovió con ese llamado que vale la pena recordarlo siempre, no desconocer nuestra historia para no repetir los